Yo sé que muchos de ustedes, si me deja saber el Espíritu Santo, que conforme ustedes se sometan a la casa, a la unción y al Padre ministerial que Dios les regaló a cada uno, también puertas serán abiertas, porque esa es una de las funciones de los padres, es abrir puertas y empujar al hijo que vaya más allá de lo que ellos mismos pueden ir. Y yo sé que esa es la unción que está en esta casa, apóstol, y sé que es lo mismo que me ha sucedido a mí y lo mismo que va a estar sucediendo a ustedes. Perdón si estoy hablando un poquito rápido, voy a bajarle un poco el volumen y un poquito la velocidad. A veces uno tiene un cierto estilo, ¿verdad? Pero bueno, tengo una primera asignación de Dios. Y hay gente acá que vino no solo para oír una palabra. Hemos adorado, hemos entregado nuestra adoración y seguimos adorando. Pero hay gente que ha venido también para recibir una sanidad física. Y sé que hay gente que está enferma acá. Y quizá usted no está enfermo, gloria a Dios por eso, pero conoce una persona y quisiera que aquellas personas que tienen alguna enfermedad se pusieran de pie, o como punto de contacto por alguna otra persona que conozcan y están clamando por sanidad, se pongan de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a declarar, vamos a creer que el Dios de gracia, el Dios de honra, el Dios de bendición, muchas gracias, el Dios que está aquí en medio de nosotros. Porque cuando la iglesia no es este edificio, nosotros, el cuerpo viviente de Cristo, se reúne, Él está allí. Y dice su palabra que cuando dos o más se ponen de acuerdo en cualquier situación, especialmente aquella que es conforme a lo que Él ha prometido, aquello que está conforme a su deseo, que es la sanidad de nosotros, Él lo va a ejecutar. Así que vamos a orar. Padre, en el precioso nombre de Jesús, mi Dios, hoy no nos venimos a representar a nosotros. Venimos, Señor, necesitados delante del trono de la gracia, Padre. Venimos, Señor, creyendo que tú y nada más que tú, Padre, puede soltar sanidad. Padre, dice Isaías 53, mi Dios, que por tu llaga fuimos todos ya sanados, Padre. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que tu sanidad, Señor, se derrama sobre todos nosotros, Padre. Mi Dios, que tu sanidad, Padre, mi Dios, cada uno de nosotros, Padre, recibe sanidad, Padre. Hay un nombre que es sobre la enfermedad, mi Dios. Hay un nombre que es sobre el COVID y cualquier otra cosa, Padre, que se puede llamar cáncer. Hay un nombre más grande que tu cáncer. Hay un nombre más grande que tu diabetes. Hay un nombre más grande que tu parálisis. Y el nombre se llama Cristo Jesús. Y hoy en ese nombre, que es sobre todo nombre, hoy declaramos sanidad al cuerpo de Cristo. Cada persona representando acá a cualquier persona enferma, mi Dios, hoy declaro sanidad. Padre, hoy declaro sanidad. Padre, hoy declaro, mi Dios, cuerpo, Señor, reciben, mi Dios, fuerza. Hoy, Señor, declaro, mi Dios, que tú comienzas a restaurar la vista, Padre. Oh, Padre Santo, veo, mi Dios, como tú estás, Señor, fortaleciendo, Señor, mi Dios, cuerpos que estaban débiles, mi Dios. Gracias, Padre, está restaurando pulmones, Padre. Gente que no podía respirar bien, Padre, comienza a respirar bien, Padre. Gracias, Padre, que problemas de ojos, Señor, tú los comienzas a sanar en el nombre de Jesús. Padre, mi Dios, gracias. Veo gargantas, Señor, que tú estás abriendo, Padre Santo. Padre, veo personas, Señor, que habían estado atadas, Señor, en algún área, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hablo sanidad y liberación sobre ellas, Padre. Veo, Señor, siervos tuyos en este mismo lugar, que ahora mismo están sintiendo, Señor, mi Dios, el descender de tu Espíritu Santo con sanidad. Padre, los bendigo. Bendigo esta casa, bendigo a cada persona, bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, Padre, cada cuerpo de cada uno de ellos, Señor. Padre, y declaro, mi Dios, que en esta casa, Señor, se testificará cada servicio, Padre, de las grandezas que tú estás haciendo, Padre, de las grandezas, Señor, que tú estás haciendo, Rey. Y por todo eso te damos gracias, te honramos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén, gloria a Dios. Déselo bueno al Señor en agradecimiento, que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Padre. Gracias Rey. Gracias, Padre. Te bendigo, Dios. Te bendigo, Rey. Te bendigo, Padre. ¿Por qué se sentaron? ¿Por qué se sentaron? Yo no les dije que se podía sentar aún, ¿o sí?
Pero está bien, si quieren ser desobedientes, quédense así, no hay problema. Está bien, no hay problema. Que el Señor les bendiga mucho. Es de gran gozo una vez más el poder estar aquí. Apóstol, gracias, gracias. Quisiera que todos nos tornáramos, por favor, al libro de Hechos capítulo 3. Es el mandato que Dios tengo del Padre hoy. Hemos estado siendo bendecidos todos estos días, especialmente ayer. Me recuerdo que muchas veces he oído predicadores, he oído hijos ministeriales, he oído mis hermanos decir esto: después de que Papa Byron predica, si me toca predicar a mí, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a agregar a lo que Él ya ha dicho, lo que Él ha puesto, las bases que ha dicho, a lo que Él ha predicado, al que Él nos ha enseñado? Es difícil, ¿verdad? Es difícil llenar esos zapatos, es difícil estar en esa posición. Pero como Dios nos da a cada uno, ¿verdad?, nuestra porción, pues en el nombre de Jesús, con esa valentía voy a caminar en ella. En la iglesia donde yo crecí, me recuerdo que cuando había un profeta o llamaban un profeta, todo el mundo se ponía en expectativa. Y cuando él comenzaba a caminar y acercarse, la gente comenzaba: Padre, perdóname, que no me descubra. Y comenzaban a arrepentirse de sus pecados. Yo no vine a eso delante de Dios. No sería lo correcto, nunca lo haría. Solo vengo a bendecir de alguna manera. Vengo a agregar algo que Dios ha estado tejiendo, algo que Dios nos está dando todos estos días, y lo que Dios ha ido agregando a su preciosa iglesia, las cosas que Dios ha ido aumentando y los tiempos que están cambiando. Lo oíamos ayer, cómo el tiempo ha cambiado y Dios está restaurando y está modificando cosas para lo mejor. Dios está levantando hijos en la casa, Dios está levantando ministros en la casa. Es el tiempo, dice Dios, de comenzar a sacudir el polvo que quedó atrás. Cuando caminamos estos 2 años por cuestión de COVID, algunos recogimos cosas que no debíamos de haber recogido, o recogimos cosas que se nos pegaron. Pero es el tiempo de sacudir el polvo, dejar los zapatos y dejar lo pasado, lo que quedó atrás, y caminar en pos de lo que tenemos adelante, que es bendición, es sanidad, es multiplicación. Son oportunidades que Dios está levantando sobre este lugar. No es coincidencia que está en el día de hoy acá, no por mí, quizá no ni siquiera por Apóstol Byron, es por la unción que Dios envió a este lugar, y porque nos envió con una misión, y esa es misión: declarar el año agradable de Dios para esta casa, y no solo el año, los años que vendrán sobre esta casa en bendición para aquellos que han decidido caminar en pos del llamado que esta casa tiene. Me muestra el Espíritu Santo que hay algunos que quizá no vayan a querer caminar, que les vaya a gustar más la forma antigua, cómo se hacía, cómo se movían las cosas. Pero hay aquellos que han querido pagar un precio y han decidido tomar la unción o la visión que Dios está derramando sobre usted, apóstol, y sobre ustedes, apóstoles, para caminar en pos de lo nuevo que Dios está mostrando. Dios va a extender su reino en este lugar. Ustedes no son una casualidad, ni solo vinieron a llenar un espacio. Ustedes vinieron a tomar un territorio, el cual el Dios les entregó por herencia, cuales entregarán ustedes a sus hijos ministeriales, a los cuales Dios ha sacado de sus lomos. Ustedes les darán por herencia a estos lugares alrededor y los enviarán a muchos otros lugares. Pero esa es la bendición de los hijos. Aquellos, como nos explicaba Papa ayer, habían jornaleros, habían los trabajadores que venían solo a trabajar, ¿verdad? Pero habían los hijos, y ahí es donde me quiero centrar. Estaban los hijos, y eso es lo que Dios está multiplicando en este lugar. La semilla que Dios les dio a ustedes es una semilla fecunda. La palabra de Dios, un esperma de Dios que impregna los vientres y hace de ellos brotar vida, y de esa vida va a multiplicarse en esta casa, porque Dios los llamó para multiplicación. Y ustedes han visto la mano de Dios poderosísima, y han testificado de la grandeza de Dios en la vida de ustedes y en la vida de mucha gente que ustedes mismos han ministrado. Pero ahora el tiempo ha llegado donde Dios los va a expandir aún más, y la unción que está sobre ustedes va a comenzar a derramar sobre sus hijos, y verán cómo la gloria de ustedes se manifiesta aún más en ellos, y más y más y más, y comienzan a mover a hijos a lugares estratégicos para tomar muchos lugares, no solo en esta tierra argentina,
Se le ha entregado Dios a sus hijos, y Dios está levantando ministros en muchos lugares en la Argentina, porque este es un país bendecido, muy codiciado por Satanás. Ha querido destruir en diferentes formas, pero Dios ha dicho no, porque de ahí, aquí vendrá y saldrá una ola de avivamiento antes del día de Jehová. Va a venir un avivamiento que comenzará de la parte más sur, desde la Argentina, y ustedes, dice el Dios Todopoderoso, verán ese poder comenzarse a manifestar. Aquellos que realmente han querido pagar un precio, aquellos que han decidido tomar poner sus manos en el arado y caminar al frente. Dios va a derramar un fuego sobre este lugar que correrá y trascenderá, llegará a los Estados Unidos y alrededor del mundo, y ustedes lo verán primero. Ustedes serán participantes de tanto avivamiento, porque donde el pecado abundó, sobreabundará la gracia. Donde el pecado abundó, la gracia va a ser sobreabundante, y Dios se va a mover en una forma extraordinaria. Para eso los llamó Dios, para eso los convocó Dios, para activarlos en la fe. Es el tiempo de no estar solamente como oyentes, es tiempo de ser hacedores de la palabra que Dios está administrando, de los mantos que Dios está poniendo sobre esta casa, que está sobre los apóstoles, que derramará sobre de ustedes, y Dios los va a activar para hacer las obras que ellos hacen. Las mismas obras harán ustedes en las calles. Veo como muchos de ustedes Dios los va a activar en lugares de trabajo, en escuelas, en muchos lugares. Dios les va a activar, y van a ver gente, problemas, pecados, situaciones de gente, y Dios los va a llevar con una palabra de ciencia a bendecir y ser unos evangelistas en todo lugar donde vayan, activando su visión, activando su boca en milagros. Dios los va a respaldar. Dios los va a respaldar, porque ese es el manto que está sobre esta casa, y usted lo ha experimentado. No les vengo a decir nada nuevo, no les vengo a decir algo que ustedes mismos no han experimentado. Sanidades milagrosas, multiplicación, regalos de Dios. Pero es el tiempo de expandir aún más, porque podemos limitar a Dios. ¿Está Dios limitado? ¿O querrá Dios entregarnos más y más? ¿O querrá Dios llevarnos de gloria en gloria, de más en más en más? ¿No dice su palabra que Él nos hizo cabeza y no cola? ¿No dice la palabra que nos hizo estar adelante y no atrás? ¿Que nos quiere sobreabundantes y no escasos? Porque qué testimonio podemos dar al mundo nosotros siendo escasos, siendo cola, estando perdidos, estando en desgracia. Y entiendo que a veces debemos de pasar ciertos procesos, y está bien pasar por el proceso, quizás hasta pasar por el valle de la muerte, pero no es nuestra morada. Nuestra morada es la gloria de Dios. Él restauró, hizo todas las cosas para su pueblo, para que esas obras que Él anticipó y predestinó, para que nosotros caminásemos en ella. No son obras pobres, no son obras de miseria, no son obras de derrota, no son obras de enfermedad, no son obras de pecado, son obras de gracia, son obras de poder, son obras de autoridad, son obras de levantarse en el nombre de Jesús y hacer la obra poderosa que a Él nos ha mandado a hacer. Esta no es una casa de derrota, dice Dios. Yo no te llamé a derrota, yo te llamé a ser conquistador de estos lugares. Y así te ungí, así ungí a tu esposa, a padres ministeriales que van a instruir leones en este lugar, que van a tomar lugares. Así te llamé a ser bendecido. Si tú crees que te he bendecido financieramente, verás ahora sobreabundantemente, porque no hay plan que yo ponga de ti que yo mismo no lo financie y te bendiga en esa forma. Verás a tus hijos caminar en la autoridad que yo les delegaré, porque es la autoridad que yo he puesto en ti, y tú pondrás tus manos y los enviarás en mi nombre, y en mi nombre harán maravillas, porque yo te llamé a hacer de eso. Yo así te llamé, y no te hablo solo de tus hijos ministeriales. Verás a tus hijos biológicos, dice Dios, a tus hijos 12, yo los levantaré poderosamente, cada quien en la unción que yo les voy a repartir, porque hay un manto de poder que tienen la autoridad de recibir de ti, porque tú eres su padre, y yo los voy a levantar. Gracias, Padre, gracias Espíritu Santo, gracias porque eres maravilloso, Rey. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias. Estoy tratando de poner el tiempo para no tomarme más de lo que debo, pero ni siquiera lo encuentro. Pero está bien, Dios sabe todas las cosas.
Ayer estuvimos aprendiendo tantas cosas y agradezco a Dios por la enseñanza de ayer. Cómo Dios es un Dios de estructuras, no rigidez, no religión, de estructuras. Es un Dios de diseños, más bien, esa es la palabra, diseños. Todo tiene diseño. El templo tenía un diseño. Aprendimos que el arca tenía diseño. Amén. Teníamos el templo, tenía un diseño y todo se hizo conforme. Dios le decía a Moisés que se hiciera conforme al diseño que él lo había dado, ¿verdad? Y Dios bendecía y llenaba todo aquello que él diseñaba y se hacía conforme al diseño. Nos aprendíamos ayer también que nosotros somos un organismo, no una organización. Somos un organismo vivo y muchas veces nos tomamos como ejemplo nuestro propio cuerpo. Un miembro no le dice a otro miembro: no te necesito. Lo aprendíamos bien, porque ¿cómo le va a decir el corazón al hígado: no te necesito? Si el hígado filtra la sangre que el corazón bombea, y a la vez como el hígado le va a decir al corazón: no te necesito, cuando el hígado vive del corazón que le bombea la sangre para vivir. Y así nosotros nos necesitamos unos a otros. Necesitamos ser maduros en nuestra forma de proceder, de caminar todos los días, sabiendo que no nos llamó Dios a competir, sino a manifestar la gracia, el amor y la bendición. Ayer aprendíamos que Jesús fue nuestro redentor y que un hermano mayor debe ser el redentor, aquel que cubre los pecados de otros, aquel que por gracia, como el que por gracia recibió, por gracia da, aquel que no se levanta a incriminar ni a juzgar al hermano, sino más bien cubre su pecado, cubre en oración, cubre en clamor, busca la forma de que el hermano sea o la hermana sea restaurada. No expone a nadie, a nadie expone su pecado, sino más bien ora. Y si su necesidad fuera, trae y lo pone delante de los padres ministeriales de la casa, para que entonces ellos tomen control de lo que pueda estar sucediendo. Nosotros somos ese organismo que nos necesitamos unos con otros, porque al final, ¿quién de nosotros es autosuficiente? El único autosuficiente que yo conozco se llama Jesús. Y todos nosotros demás nos necesitamos unos con otros. Es imposible que nosotros hagamos la obra que Dios nos manda hacer si nosotros no nos unimos como un solo hombre, como un solo cuerpo, con una sola visión, la visión que Dios entregó a los padres de esta casa, para que entonces nosotros caminemos ellos en ese diseño. Entonces recibamos todas las bendiciones que Dios ha entregado a este lugar. Porque, papá, de aquí en unos meses que regresemos, vamos a ver un cambio extraordinario en este lugar. Así como profetizó de que este lugar va a estar muy chico, se va a quedar muy pequeño, y tendrán que multiplicar los servicios por la cantidad de gente que Dios mismo va a comenzar a traer, como el libro de Hechos, que Dios agregaba cada día aquellos que iban a ser salvos. Así Dios va a ir agregando aquellos que van a ser salvos y los va a traer a este lugar, y tendrán que incrementar los servicios hasta el día que Dios les entregue el lugar para ustedes mismos. Para entonces aquí habrán entrenamiento y un semillero de ministros que se han enviado en diferentes áreas, en la medicina, en artes, en tantos lugares que Dios va a enviar a gente salida de aquí lleno de la unción del Espíritu Santo. Dios los va a multiplicar, Dios los va a bendecir. Pastores, así dice el Espíritu Santo, el manto que yo estoy derramando sobre esta casa, el manto que yo estoy derramando sobre esta casa, yo quiero también derramarlo sobre la casa de ustedes. Yo no los traje ni los cité solo para que vinieran a oír una palabra. Los cité porque quiero derramar de mi espíritu con ustedes. Yo quiero derramar, y los mantos plural que yo estoy poniendo sobre esta casa, quiero derramarlos sobre ustedes. Quiero que se lleven, dice Dios Todopoderoso, de este lugar los mantos que también serán mantos de gloria para expansión del territorio donde yo les estoy entregando. Yo los planté, dice Dios, para expandir mi reino en este lugar, para tomar posesión de estos lugares, porque me interesan. Dice Dios Todopoderoso, a mí me interesan las almas. Dice, saben bien que yo no me gozo cuando las almas se pierden, y los llamé para llamarlas. Yo los bendigo, yo los bendigo, yo los bendigo, yo los bendigo, porque son benditos, dice Dios. Y yo los voy a levantar,
Yo los voy a levantar. Gracias, Rey. Gracias, Rey, por lo que tú haces y lo que continuarás haciendo todos estos días, Padre. Va a haber un incremento en el amor a la palabra en este lugar. De sus propios hijos Dios va a traer para darle la oportunidad acá, y las escrituras se van a abrir, y todas las perlas y los tesoros que hay en ella Dios se las va a entregar, para que el diseño que Dios tiene en esta casa no se maluse o no se vaya o se distorsione, sino que todo sea conforme a la palabra de Dios, no en religiosidad ni rigidez de la ley, sino en la gracia poderosa que solo Dios da a una iglesia que le ha placido y le ha complacido, y Dios se ha agradado de este lugar. Y es por eso que Dios hace y está haciendo lo que va a hacer, porque la palabra es, está cansado, aburrido de ver tanto lugar que se ha levantado con su propia teología, levantando su propio reino, levantando su propia visión, levantando su propio ego, y que llamándose iglesia no lo son, manchando así el nombre de Jesús. Por eso Dios está levantando su reino en aquellas iglesias que han permitido que su palabra sea el estandarte a seguir, que sea su palabra el fundamento en el cual ellos paran y caminan, que esta palabra sea la roca firme en el cual, aunque vengan las aguas, aunque venga el río, aunque venga el viento, lo que venga se mantendrá firme, porque está parada en la roca inconmovible, que es su palabra, que es Jesús, que es el Espíritu Santo que está en este lugar y nos está activando ahora para poder caminar en pos de Él. ¿Qué podríamos hacer si Él no estuviera en el medio nuestro? ¿Qué podríamos hablar, decir, hacer si el Espíritu Santo no nos activa para poder caminar? ¿Qué podríamos hacer si su palabra no nos fortaleciera todos los días? ¿Qué podríamos caminar? ¿Qué podríamos construir, edificar que le agrade a Dios? Si solo lo que baja del cielo puede subir al cielo en agrado, todo lo demás son obras inmundas que a Dios no le agradan. Solo lo que el Espíritu Santo provoca hacer y da visión y aprueba es lo único que Dios agrada. Y eso es lo que Dios se ha agradado a esta casa, porque Él ha visto los problemas que han pasado, las críticas que han pasado. Dios ha sabido cuánta gente sin conocimiento han hablado cosas terribles de ustedes, y muchos se han ido y alejado hablando muchas cosas feas. Pero Dios está restaurando. Dios llama ahora un tiempo de restauración, un nuevo nivel, un nuevo comienzo, una nueva etapa, un nuevo comenzar a otro nivel. No comienzan del mismo nivel, comienzan con otro peldaño más arriba, de más visión, más expansión. Esa es la palabra, con más expansión, con más caminar, más movido. En nombre de Jesús. Vamos a la escritura, por favor. Hechos capítulo 3. Y dice: cierta tarde, Pedro y Juan, entendamos esto, son dos. Cuando Jesús envió a sus discípulos, siempre los mandó de dos en dos. Ese es el diseño. Ayer entendíamos que Pablo y Silas fueron enviados, dos, ¿se recuerdan? Ahora vemos el mismo diseño que no ha cambiado. Dios envió dos. Y dice Pedro, el hombre piedra, el hombre de la revelación, el hombre que Jesús le pregunta a sus discípulos y todas las personas ¿qué dicen quién yo soy? Y unos dijeron tú eres Elías, otros dijeron tú eres el profeta, otros dijeron tantas cosas. Y ahora Jesús pregunta: ¿y ustedes quién decís que yo soy? Y Pedro, el primero que habló, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: tú eres Pedro, Petra, y sobre esa revelación, la Petros que yo te estoy dando, fundaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese hombre de la revelación está caminando ahora, ¿verdad? Juntamente con Juan, que significa perdón. El nombre Juan significa perdón. Y están caminando, dígame, esto es tremendo esto. Y dice: cierta tarde, Pedro y Juan, la revelación
de Jesús, Jesús mismo y Juan, el perdón, la gracia, fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. ¿Hacia dónde caminaban? Hacia el templo, a orar, ¿verdad? Se están en un camino. ¿Quién es el camino? No dice uno de los caminos, dice iban en el camino. Jesús es el camino. Está la revelación, el testimonio perfecto de dos caminando juntamente en el camino hacia la oración. Pero a la misma vez está sucediendo otro evento. Mientras se acercaban, ¿quién? Juan y Pedro. En el templo llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. ¿Es la perfecta voluntad de Dios nuestra enfermedad? Me parece que ese hombre estaba siendo llevado al mismo lugar por otro camino. Si el camino que él llevaba no era el camino, la verdad y la vida, él estaba siendo llevada por otro camino, que es el camino que una mente nos lleva a la perdición. La perfecta voluntad de Dios es Jesús, el único camino. Este hombre estaba llevando desde su niñez, estaba siendo llevado porque era cojo o tenía problemas de los pies. Eso representa la humanidad hoy en día. ¿Quién de nosotros nació sano, perfecto en todos sus caminos? ¿Quién de nosotros nos podemos justificar por nuestras propias obras? ¿Quién de nosotros no venimos con una semilla de perdición y de pecado en nosotros? Y venimos por ese camino, en algún momento caminamos ese camino con nuestros pies destruidos, con nuestro caminar malo. Mas, sin embargo, dice acá, dice entonces el hombre cojo de nacimiento, y lo llevaban todos los días y ponían junto a la puerta del templo, la que se llama la Hermosa. ¿Quieren saber algo? Esa puerta no solamente se llama la puerta la Hermosa. Oigan esto, también se llama la puerta de la misericordia, y también se llama la puerta de la vida eterna. Así que ellos iban caminando el testimonio perfecto de Jesús, iban caminando el perdón y la revelación de Cristo, iban caminando a una eternidad. Y a la puerta pusieron un hombre paralítico de nacimiento que tenía 40 años, y esos 40 años había sido latigado por el diablo, cuando en la escritura Dios nunca quiso que su pueblo padeciera. Si vamos a Deuteronomio 28, Deuteronomio 20, Deuteronomio 30, la bendición de Dios es evidente, que Dios quería que su pueblo fuera pueblo que una vez más fuera cabeza, no cola, que estuviera arriba, no abajo, que estuviera reyes y sacerdotes, que estuviéramos bendecidos, que no hubiera en nosotros una mujer que abortara, no era mal, que todos fuéramos y tuviéramos bendición en todas las áreas. ¿Cómo es que ahora un israelita, después de 40 años de vida, está todavía de frente de una puerta de supuestamente tiene que ser la puerta de bendición, donde hay sanidad, donde está la presencia de Dios, y el hombre está cojo, tirado, pidiendo limosna, cuando esa no es la voluntad de Dios? Pero mire lo precioso que Dios está ahí comenzando a hacer en esta casa. Había un hombre con el testimonio que con unos capítulos atrás, Dios un capítulo atrás nos está enseñando que fueron llenos del Espíritu Santo, que fueron llenos de la revelación del Espíritu Santo, que cuando hablaron, cuando Pedro abrió su boca. Voy a llevarlos un poquito más atrás. Dice que cuando estaban buscando que se dieron cuenta que tenían solo 11 y no eran 12, que es el diseño perfecto, ¿verdad? Dice que buscaron un hombre que pudiera llenar, ya que Judas, el que había traicionado al Señor, se había ido a ahorcar y había recibido el justo pago por su pecado. Entonces escogieron a dos. Primero era ¿cómo se llamaba el padre de Jesús? José, gracias. José, que se llamaba Barsabás, y le llamaban el justo, y también Matías, el justo. No hay ningún justo,
el que le llamaban el justo, cuando el único justo es Jesús. Y la dice la suerte, cuando después de oraron, la primera vez que oran, y la suerte cayó sobre Matías, que significa regalo de Dios. Porque este camino no se camina por justicia propia, se camina por la gracia de Dios. Y Jesús nos enseña esto mismo. El Espíritu Santo está enseñando que es por gracia, que no es por lo que nosotros podamos hacer. Y Pedro se levanta al primer momento en cuando cae o desciende el Espíritu Santo, y la gente y comienzan a hablar en diferentes lenguas, y la gente dice: eso, están borrachos. ¿Cómo puede estar borrachos si apenas es la hora novena? Y dice entonces Pedro se levanta. En aquel tiempo el maestro siempre estaba sentado y los alumnos se paraban. Pero en este caso no era así, porque no nos aprendimos nosotros a ser servidos ni a sernos maestros. Pedro nos enseña a que ahora somos nosotros siervos. Ahora nosotros somos los que nos paramos, y los que vamos a servir, ellos se sientan. Porque ¿quién va a ser grande en el reino de Dios? Esa fue la pregunta que Jesús le dijo: ¿quién de vosotros quiere ser el más grande en el reino de Dios? ¿Y cuál fue la respuesta de él? El que sirve. Hay un dicho, un juego de palabras que dice: el que no sirve ya no sirve. Porque si no aprendemos a servir, ¿para qué? Porque si no aprendemos a servir al pueblo, ¿para qué? ¿Para llamar una vez para que nos sirvan? ¿Para construir nuestro reino? ¿A eso nos llamó el Señor? Definitivamente no. Y entonces nos está dando una gran enseñanza acá, ¿verdad? De servir, de aprender de que esa es la forma del reino. El que más quiera crecer en este lugar tiene que ser más el siervo de este lugar. Servir, no ser servil, servir conforme a la unción que Dios nos ha dado, y ser de bendición a esta casa, y edificar en esta casa, y levantar en esta casa, y clamar por esta casa, por sus apóstoles, sus padres ministeriales, y levantar clamor, y ayunar por ellos, y ayunar por la visión, y por estar prestos a hacer el trabajo de misión, a hacer el trabajo, toda la visión que Dios pone sobre el padre de esta casa, trabajar en pos de ella. Porque haciéndolo así, entonces seremos nosotros bendecidos y levantados. Este es el labor de la iglesia, ayudarnos a construir. Entonces Pedro habla y dice que ese día 3,000 hombres reciben a Cristo como Señor y Salvador. E inmediatamente nos relata lo que les estoy contando ahora, lo que les estoy diciendo. Pero sigamos la lectura rápidamente. A la puerta del templo, la que se llama la Hermosa, ¿verdad? No el templo, la puerta, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro y a Juan, estaba por entrar y le pidió dinero. ¿Sabe qué es lo triste? Es que si vamos a Levítico 21, entendemos que Dios había dado una ordenanza. Dios le dice a Moisés: dile a Aarón que ningún sacerdote puede ejercer el sacerdocio si está ciego o no, problema de ojo, si está cojo, si tiene un testículo destruido, si tiene defectos, si es enano. Todas estas le da un listado de cosas que no podían hacer. Pero el libro de Hebreos nos enseña que todo eso era una sombra de lo que realmente es el reino de los cielos. No está hablando realmente de lo físico, realmente está hablando de lo espiritual. Y en realidad, ¿quién de nosotros califica para poder entrar a la salvación y la vida eterna? ¿Hay alguno de nosotros por nuestro propio mérito podemos entrar a la salvación? ¿O todos estamos dañados de alguna manera y nos descalifica inmediatamente para poder ser lo que hoy somos, reyes y sacerdotes? Estamos descalificados en nuestra propia fuerza. Pero Jesús, el que está siendo representado aquí por el camino, donde está los dos testigos de quién Él es, yendo hacia la puerta, caminando ese camino a la puerta que se llama la Hermosa, la puerta de la salvación y vida eterna. Ese Jesús, tiempos atrás, había hecho algo que muchos ignoramos. En aquel tiempo, cuando alguien tenía una pena de muerte, una pena más bien, era acusado de algo y se le daba se le acusaba de algo y se le tenía que dar cierta cantidad de años, por decirles algo, 5 años. Esa persona tenía que estar encarcelado por esos 5 años. Si de alguna manera esta persona escapaba de la cárcel,
el que cuidaba la cárcel era ejecutado, porque esa condena no había sido completamente pagada. Por eso cuando Pablo está predicando y están orando y la cárcel se estremece y las puertas se abren, el carcelero inmediatamente se va a matar y Pablo le dice: no te hagas daño, que aquí estamos todos. Porque él sabía lo que significaba el que un preso se escapara, significaba la muerte, porque alguien tenía que pagar por esa condena. Jesús paga en la cárcel o en la cruz. Clavó nosotros esa condena que era para nosotros. Y esa palabra es correcta. Ese certificado era que cuando un preso pagaba su condena, le daban un certificado que se decía tetelestai, quiere decir pagado completo. Y cuando alguien lo acusaba de hacerlo, él podía presentar, decía tetelestai, yo he pagado esa condena completamente. Él ya pagó esa condena por nosotros. Ya ha pagado, él clavó todo el decreto que estaba contra nosotros en la cruz del Calvario. Ya nosotros no tenemos que pagar más. Y ahora la religión no nos permite hacer ciertas cosas, y la religión se ha encargado, que fue el espíritu más difícil que Jesús tuvo que batallar. Él liberó mucha gente, hizo milagros, hizo tantas cosas, pero el espíritu religioso fue el que más problemas le dio a Jesús. Él batalló con los fariseos, él batalló con los saduceos, o por lo menos siempre tuvo ese altercado, y ellos mismos fueron los que siempre le hicieron la oposición a Jesús. El espíritu religioso, aquel que se cree más de lo que realmente es, aquel que se auto justifica por sus obras buenas. Al final, ¿qué obras podemos nosotros hacer? ¿Qué podemos nosotros hacer que no se nos haya sido dado anticipadamente? Todo lo que caminamos, hacemos y tenemos, lo hemos recibido. Pablo le dice en el 1 Corintios, le dice a los corintios: ¿qué tenéis que no hayáis recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué os jactáis? ¿Por qué os infláis como que si no lo hubiera recibido? ¿Qué nosotros de nosotros mismos podemos producir que Dios no nos entregue a nosotros? Hoy el llamado para la iglesia es humillados bajo la mano poderosa de Dios. Estar humillados para entonces poder ejercer la autoridad que Dios está delegando sobre la casa. Porque el que no sabe estar bajo la autoridad tampoco puede ejercer autoridad. Eso nos enseña Romanos 13. Solo toda autoridad es entregada o delegada por Dios. Y si nosotros no sabemos estar bajo esa autoridad y someternos bajo la autoridad de los padres ministeriales de la casa, ¿cómo nosotros podemos ejercer autoridad allá afuera en nuestros propios hogares? Es imposible, no se puede, porque debemos tener que estar bajo autoridad para poderla ejercer correctamente. Y estos hombres están bajo esa autoridad que solo el Hijo de Dios nos puede dar cuando nosotros nos sometemos a ese diseño perfecto que Él tiene, que hoy día se llama su iglesia, su perfecta iglesia compuesta por padres ministeriales. Y eso es lo que Dios está restituyendo, rescatando, reedificando hoy día. ¿Cuántos de nosotros queremos caminar en esa bendición? Solo nosotros sabemos. Solo nosotros sabemos. Sigamos la lectura rápidamente. Entonces Pedro y Juan lo miraron fijamente, es verso 4, y dijo: míranos, ¿verdad? Y el hombre, esperando que una limosna, lisiado, miró ansiosamente, que esperando recibir algo de él, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro, porque realmente no es el dinero lo que va a revolucionar nuestros problemas ni los problemas del mundo. No es el dinero, y eso es lo que la gente busca, el dinero. Pero tengo algo más importante, más bello, más importante. Yo tengo ni plata ni oro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Importante, ¿por qué de Nazaret? Porque habían dicho: Jesús de Nazaret, ¿algo bueno podrá salir de Nazaret? El que fue vituperado, el que fue despreciado, el que fue muerto y crucificado, de ese, sí, de ese. Jesús el Nazaret, Jesús el Nazareno, levántate y camina.
Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. ¿No es esa la misión de la iglesia el día de hoy? Caminar el camino con el testigo perfecto de que Jesús es la revelación de que Él es el único Dios, que solo hay un camino a la salvación y vida eterna, que lo que la iglesia, el trabajo de la iglesia hoy en día es exactamente ir a buscar ese perdido que está en la puerta pero no puede entrar porque está lisiado, porque no se puede entrar lisiado, hay que entrar perfectamente, pero solo a través de la sangre de Cristo, al redención de nuestros pecados, la iglesia puede levantar al perdido, aquel que se cayó, aquel que no tiene la oportunidad, pero nosotros con esa revelación poder levantar al perdido, levantarlo y poderlo introducir a la salvación y vida eterna. ¿No es eso lo que Dios nos mandó a hacer? ¿No es eso lo que Jesucristo nos capacitó para hacer? ¿No, acaso Dios quiere que la persona se pierda? No, más bien quiere que vengan todos al arrepentimiento. Pero ¿quién se le delegó esa responsabilidad? ¿Al gobierno? ¿Acaso los colegios o las instituciones? ¿Qué nos pueden dar ellos? No fue a la iglesia, a nosotros, a quien Dios nos llamó y nos dio esa autoridad y responsabilidad delante de Él, de ir a buscar al perdido, de ir a buscar a aquel que está en la puerta mendigando, que le den unas migajas, que le den un poco de dinero. Y no lo estoy diciendo literalmente, porque tenemos compañeros de trabajo, tenemos gente en nuestras oficinas que trabajan para nosotros, o jefes que trabajan, que nosotros trabajamos para. Aún nuestros propios familiares, hay personas que están buscando eso, que solo ustedes y nosotros tenemos. Esa liberación que la gente necesita hoy en día, ese nivel de autoridad que Jesús está comenzando a liberar sobre la iglesia. Tenemos que comenzar a caminar con esa autoridad. Tenemos que comenzar a caminar con esa revelación que Dios ha derramado de su Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Para tener un bonito momento? No, el Espíritu Santo fue derramado para ir a conquistar, para ir a levantar al enfermo, para ir a levantar al que está perdido, para ir a rescatar lo que se ha perdido, porque eso vino Jesús, a rescatar a lo que se había perdido, y para eso delegó esa autoridad a la iglesia, para que nosotros en su nombre levantáramos muertos, en su nombre cambiáramos la vida de la gente, para en su nombre se recibieran sanidad y vida eterna. Eso no fue dado para nadie más sino a su iglesia, y aquí nos lo están enseñando muy claramente. Queremos ver nuestras iglesias llenas del poder del Espíritu Santo. Hagamos el trabajo del evangelista. Vayamos por las almas. Y así dice Dios, apóstol: yo voy a levantar equipos. Yo voy a levantar equipos evangelísticos en este lugar. Equipos evangelísticos que se van a levantar a ir en muchos lugares. Los voy a llevar a hospitales, los voy a llevar a orfanatorios, los voy a llevar a lugares de trabajo, los voy a llevar a muchos lugares para levantar mi nombre en ese lugar. Porque tengo mucho pueblo aquí, y para eso los instituí a ustedes, los dejé aquí como padres, para que de aquí saquen mucha descendencia y muchas personas que necesiten aún oír ese mensaje. Yo los voy a bendecir de tal manera que van a llevar este mensaje a tanto lugar que necesitan oír. Veo gente que está clamando ahora mismo, que no saben de su nombre, no conocen del nombre de ustedes, pero están oyendo y van a buscar venir para acá. Hay gente presa ahora mismo que están oyendo de ustedes, gente que ni siquiera ustedes conocen, gente que ustedes no saben que existen, que por los medios están oyendo de la iglesia, esta iglesia, que es un lugar de restauración, que cuando entren por esa puerta van a testificar que Dios les habló, que vinieran para acá, y ustedes los instruirán, ustedes los prepararán, y a esos mismos Dios los va a permitir enviarlo a diferentes lugares. Es el tiempo de restauración, es el tiempo que aquellos que son hijos de esta casa se unan a la visión y caminen en pos de ellos, autorizados por el Espíritu Santo, impartidos por el Espíritu Santo, con la palabra rema de ellos dentro, para ir a hablar la verdad del Evangelio, que no es una religión, es buenas nuevas de salvación para aquellos que están perdidos, pero que Jesús quiere rescatar para que sean hijos de luz y no hijos de las tinieblas.
Dios no nos trajo para jugar un juego. Dios no nos trajo para reunirnos como un club. Y no es un regaño, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no nos podemos conformar únicamente con reunirnos, pasar un buen momento, alabar y glorificar a Dios. Eso es bueno, lo debemos de hacer. Pero hay un trabajo más que Dios nos está llamando a hacer. Y ese trabajo es ir a alcanzar lo que por gracia se nos dio dado. A gracia tenemos que llevar a todo lugar. Lo que Dios nos regaló, ahora tenemos que impartirlo y multiplicarlo. Lo que Dios hizo por nosotros, ahora ir a hacerlo, porque alguien oró por nosotros, alguien nos profetizó, alguien nos habló de Cristo, alguien nos trajo a su camino. Ahora nosotros tenemos que multiplicar eso e ir y bendecir a las naciones, porque para eso llamó esta casa a Dios. Le constituyó una casa apostólica para eso mismo, para que sea de bendición, una casa que crezca, una casa sólida en la palabra, una casa llena de un semillero de ministros multiplicados con la misma unción que ustedes tienen. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito Jesús, dáselo bueno a Él. Dáselo bueno a Él. Va a ser muy triste. Va a ser muy triste. Con mucha gente, alguna gente no va a querer venir a la visión de la casa. Pero los hijos verdaderos, y eso lo aprendimos ayer, aunque se hayan ido, los hijos verdaderos, si sean pródigos, van a tener que regresar por mandato del Padre. Tendrán que regresar, y Dios va a edificar con hijos esta casa. Los hijos serán los que llevarán el manto de ustedes. Muchos vendrán y criticarán. Es imposible de pararlo. En esta vida tendréis aflicciones. Si llamaron al padre Belcebú, ¿qué no harán con ustedes? ¿Qué no les dirán ustedes cuando se paren a hacer la obra de Dios? Ministros vendrán y los criticarán. Hablarán blasfemias literalmente de ustedes. Pero eso no les debe de importar ni parar lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer en esta casa. Porque Dios, el remanente de hijos que ha dejado, va a ser para edificación, para construcción en este nuevo nivel, en nuestra nueva visión, en este nuevo lugar de autoridad que Dios está poniendo a ustedes para ir y predicar el evangelio, para ir y hacer la obra de evangelista, la obra de rescate que Dios quiere hacer para esta casa. Y haciendo así, habrá una expansión extraordinaria en este lugar. Dios va a traer a los siervos preparados, a muchas personas de muchos lugares que Dios ha ido preparando en su corazón. Los va a traer acá para ayudar a la expansión. Muchos serán hijos, otros vendrán a ayudar por un tiempo y se irán. Y ahí es donde usted va a tener que discernir, y el Espíritu Santo le va a enseñar quienes vienen a edificar juntamente con usted, pero porque no son hijos se irán. Pero otros vendrán a ser hijos y serán herederos de ese edificio que Dios está haciendo, la edificación que Dios va a traer sobre esta casa. Que el Señor se llene de gloria en todo, que el Señor reciba la alabanza y la adoración, porque veo que este es un lugar de expansión. Veo como el suelo se está expandiendo, como dice la Biblia, extiende las estacas y las tiendas, extendiéndolos ahora, porque Dios está trayendo justamente esa expansión sobre esta casa. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Terminemos la lectura rápidamente. Bendito Jesús. Y dice entonces, verso 6: entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y le ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Wow, gloria a Dios. El hombre comenzó a caminar en el camino que había. En el otro camino venía un camino de perdición, un camino de muerte, un camino de miseria. Ahora está caminando en el camino de la revelación que lleva a la vida eterna. Y entra, él dice, caminando en el camino, saltando ahora como David entró, llevaba el arca saltando, dando vueltas, glorificando al Dios Todopoderoso. Así es lo que Dios quiere,
que nosotros nos glorifiquemos delante de su presencia. Cuando veamos esos milagros extraordinarios que Dios va a hacer en esta casa y en todos los lugares donde ustedes vayan, que lleven a la gente a ese lugar para que alaben al Dios Todopoderoso. Es imposible quedar con la boca callada después de ver el milagro que Dios hace en la vida, la transformación que Dios está haciendo. Es imposible que nosotros, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, podamos quedarnos parados sin hacer nada. No es correcto, es imposible. Tenemos ahora en nosotros una savia distinta, tenemos en nosotros un espíritu distinto, tenemos en nosotros un llamado más grande. Es el llamado de glorificar a Dios y llevar a aquellos que están perdidos para que glorifiquen juntamente con nosotros al Dios Todopoderoso, para que entren a la vida eterna, para que entren con alabanza, para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, para que nosotros juntamente con ellos crezcamos hasta la estatura del varón perfecto, para ser completos y cabales en todo, que no nos haga falta nada. Y lo aprendíamos ayer: cabal, completo, madurez es ser completos, no faltos no sin algunas faltas, porque nunca vamos a llegar a ser en nuestra humanidad perfectos en lo que nosotros conocemos como perfección. Tendremos siempre faltas, pero llegar a la madurez, donde ya podemos recibir herencia. Como Jesús recibió a sus 30 años, recibió la impartición del Espíritu Santo y su ministerio comenzó. Como David fue coronado rey a los 30 años y reinó por 40. Así mismo Dios está llevando a esta casa a una madurez. Dios está dando testimonio. ¿Cuántos años han vivido aquí? 12. Una competencia, completar una autoridad, un número de Dios, completar una autoridad completamente. 12. El 11 era desorden, pero ahora el 12 es completar una unción sobre de ustedes, es completar un reino de Dios sobre de ustedes, es de bendición, es de levantarlos para una unción que es regia, una unción de Dios sobre de ustedes para edificar lo que se había destruido. Y aquellos que se sumen a la visión serán bendecidos, serán usados. Aquellos que no se quieran unir, te amo mucho. Que el Señor te bendiga, y así los van a despedir.